padre de familia adorable, con sus nietos era tiernísimo. Se sentaba por las tardes a escuchar la música de Beethoven, le encantaba las sonatas de Beethoven, y era tierno abuelo de sus nietos. No era un monstruo. Y ese ser humano fue capaz de cometer y de organizar, desde el punto de vista logístico, la mayor empresa criminal que ha conocido la humanidad en toda su historia, que es el nazismo. ¿Eso por qué es posible? Esa es la explicación que da Hannah Arendt de la banalidad del mal. Uno podría añadir que Arendt y su tesis de la banalidad del mal en cierta forma acaban afirmando una versión modificada de la tesis kantiana, de la tesis de Kant. El mal es tendencia, pero nunca puede ser radical. Nunca es radical en el sentido de que no hay ninguna otra posibilidad. Si fuera radical, sería disposición original. No hay una disposición original hacia el mal. Hay una tendencia. Pero esa tendencia, repito, puede ser modificada, puede ser reconducida. Las tendencias pueden ser corregidas, las malas tendencias. Claro que dice un dicho, ¿no? Árbol que crece torcido nunca su tronco enderece. Quizás en algunos aspectos psicológicos, pero estamos refiriéndonos al mal moral. Al mal moral, ese sí puede ser siempre reconducido. Las disposiciones originales nunca pueden ser eliminadas del ser humano, porque son precisamente ursprünglich, original, no son, originan algo ellas por sí mismas. Bien, desde Hannah Arendt me atrevo a hacer entonces la última pregunta a la novela negra, que diría más o menos así: ¿cómo se comporta la novela negra o el género negro respecto de la tesis de la banalidad del mal? De que no se necesita ser muy malo, ser monstruos, para cometer monstruosidades, sino que se necesita ser, primero, no hacer nada. Lo más terrible es que las monstruosidades pueden ser el producto de no hacer nada, de quedarse callados, silenciados, como se quedó Eichmann cuando le daban una orden de organizar, de ir no sé, a Rusia y transportar 500.000, ustedes imaginen logísticamente lo que eso significa, ¿sí? Transportar 500.000 personas desde Rusia hasta Alemania, pues eso es un lío logístico, es un tema en que se necesita un buen ingeniero industrial o un buen, yo no sé quiénes son los encargados que saben hacer eso bien, pero eso se necesita, cuántos trenes tenemos, cuántos necesitamos, cómo es el horario de los trenes, etcétera, en qué condiciones van a viajar esos presos para que lleguen vivos a Auschwitz para matarlos. Eso es toda una logística. Eso era lo que hacía Eichmann y nunca cuestionó las órdenes, obedeció y así se defendió en el juicio. Yo no hice sino obedecer órdenes. ¿A mí de qué me acusan? Yo era un funcionario y la función de un funcionario es obedecer. Y dice Hannah Arendt, ahí está la banalidad del mal. El mal es terrible, pero puede darse y puede tener lugar en medio de condiciones que uno no puede decir sino banales, como es un funcionario obediente. Si uno quisiera ser ejemplarizante, uno podría decir que eso es lo que pasa también en muchos países conflictivos como el nuestro, en donde el mal, quizás el peor mal, es el silencio, el quedarse callados y el hacerse el pendejo y como un buen funcionario que no cuestiona, que no dice nada que despierte sospechas, también por miedo, también por temor a la seguridad de la propia familia, de uno mismo, qué sé yo. De manera que ese sería mi recorrido por las diferentes etapas de la reflexión filosófica sobre el mal. Me gustaría ahora que tuviéramos la posibilidad de conversar sobre algunas de las preguntas que me atreví a lanzar a la novela negra. Si queda tiempo podemos hablar de Dostoyevski. A ver, yo no sé, lo que usted dice es un planteamiento, más que un planteamiento, es un comentario. Yo le respondería o le comentaría a su vez esto. Yo creo que una cosa es el análisis ético del problema del mal. ¿Por qué está mal lo malo? Pero yo no creo que la novela negra se ponga en ese plan.
Yo no creo que es función, o lo que yo conozco, yo soy muy ignorante, tengo que decir, de novela negra, no es moralizante, no se trata de mostrar el mal como ejemplarizante, ¿o sí? Yo creo que no. Entonces, ¿qué concepto de mal hay ahí? Ese es un poco el sentido de las preguntas que hacía. Yo les puse varios conceptos o varias ideas filosóficas sobre el mal. Yo devolvería la pregunta en el sentido, bueno, ¿ustedes qué idea de mal de esas que expuse creen que está presente o puede haber muy diferentes? Puede ser un mal, por ejemplo, más hobbesiano, que es que el hombre es como un lobo en el estado de naturaleza, como un enemigo de los demás seres humanos y se comporta como lobo para el hombre. Eso puede dar origen a un cierto tipo de relatos, por ejemplo, policíacos, en donde uno ve que el policía no es policía, sino que es otro lobo. Eso es propio de la literatura negra, pienso yo, ¿sí? El detective es también igual de malo, o la víctima no es tan buena como uno se imaginaba, que pobre víctima, ¿no? Y la víctima era peor que el asesino. Eso también, pienso yo, es propio del género negro, ¿no? No sé, es como mi reacción. Por eso la pregunta que yo creo que vale la pena hacerse es, ¿qué ideas o qué concepción filosófica del mal hay en la novela negra? Si es que hay. Un comentario a lo que usted hacía antes, el psicópata es un caso muy especial, pero yo no creo que tampoco sea propio de la novela negra decir que todos los asesinos son psicópatas, ¿cierto que no? El psicópata no es consciente, no tiene noción de bien y mal, no tiene sentimientos de compasión, para él no es, bien y mal no son, eso es otro problema, yo creo que es un problema psiquiátrico y dicen hoy en día que existen incluso drogas para eso y que usted le pueden dar mediante una intervención químico-fisiológica en el cerebro, le pueden hacer sentir nociones de bien y de mal. Eso no es raro hoy en día dentro de las neurociencias. Yo me atrevo a hacer un comentario a lo que tú acabas de decir, y es la palabra misma mal. Yo no, como digo, yo no soy experto en literatura negra, ni mucho menos, pero sí he visto, por ejemplo, películas o cine, que hay mucho en el cine negro también, en donde uno percibe como una especie de naturalización del mal. Y como que el mal es algo natural, es algo que es irrenunciable, y entonces la misma palabra mal, es que la misma palabra mal tiene una connotación de, yo pienso que la novela negra, si se define como en los temas alrededor del mal y asume la palabra mal, está reconociendo que el mal es mal. Es que la palabra mal es una palabra muy tremenda, porque el solamente hecho de hablar de mal es decir que algo no es natural. O puede haber el interés, por ejemplo, de mostrar, si usted, por ejemplo, a mí me aterra ver cuando voy a cine, que nunca voy a esas películas de terror que hay, pero le toca a uno ver los cortos, ¿sí? Y a mí me parece increíble los cortos de películas de exorcismos y de monstruos y de niños malos y de niños perversos en la noche persiguiendo a un niño con un cuchillo, un monstruo. Eso me parece tan desagradable que yo digo, oiga, en el fondo, ¿qué es lo que nos quieren decir esas narraciones tan vulgarmente desagradables? Que el mal no es mal, o que el mal, o refuerzan la idea de mal. Aristóteles, por ejemplo, dice que el temor, el miedo, dice Aristóteles, es un sentimiento que el ser humano por naturaleza rechaza, trata de evitar. ¿Y para qué va uno a esas películas? A sentir miedo. Pues yo no voy, pero la gente que va, me parece un poco contradictorio.
Si el miedo o el mal se define como algo que a priori uno rechaza, no quiere, evita, ¿cómo así que hay gente, y hay tantas, porque es que son muchas películas y muchas, en donde va la gente a sentir miedo? Dirán los psicólogos, no, es que la gente va es como a sentir emociones fuertes, es lo mismo que el que quiere tirarse del, ¿cómo se llama? El jumping ese, ¿ah? Bungee jumping, yo no sé cómo es que se dice eso. Bueno, ese tirarse y sentir la emoción de que me voy a matar y hay un caucho que me evita, entonces vivo cerca la experiencia de sentir la muerte o el golpe o el miedo de morirse, etcétera. Y así los deportes extremos o los juegos extremos van un poco en esa línea. No sé, es una pregunta que yo me hago. ¿De qué se trata ahí? Porque es que cuando un autor narra el mal, ¿por qué lo hace? Tiene que haber un motivo. Tiene que haber, yo entiendo que no es moralizante en el sentido de que de esa literatura estamos aburridos, es verdad. Pero Satanás de Mario Mendoza, yo lo leí pues porque conocí a Mario allá en la universidad hace muchos años y entonces pues medio amigo conocido, entonces hay que leer el libro de él, de Satanás, y si uno, pero yo me quedo como con la duda, entre otras cosas, ese señor, el criminal de Satanás, era estudiante de la Javeriana, ¿no? Estudió filosofía incluso, sí. Entonces uno se queda un poco diciendo, ¿y eso, para qué se narra esa historia? Eso forma parte de la historia. Satanás se llama la novela. Satanás, no se llama Caperucita Roja, es Satanás. Entonces, ¿para qué se escribe un libro? Eso no es ninguna objeción al género, sino es tratar de comprenderlo, ¿sí? ¿De qué se trata aquí? En el fondo yo sí creo que, por lo menos en ese libro de Satanás, de Mario Mendoza, hay un intento como de llamar la atención, no sé, pero no puede, como que no es, ninguna novela en torno al mal es neutral, si no, no la llamaríamos mal, ¿no? Mostraríamos personajes. Entonces eso lo llamo yo naturalización del mal, asimilación del mal en la vida cotidiana. Se trata de que asumamos de que el mal forma parte de nuestra condición y podemos ser estudiantes de la Javeriana o de cualquier universidad sabiendo que a nuestro lado está sentado el criminal de Satanás. Y eso forma parte de la vida, contemos con eso. No sé, esa es un poco mi pregunta que yo sinceramente les digo, creo que no tengo la respuesta. Perdón, yo creo que… Bueno, usted plantea sí, como 8 preguntas y yo quizás no puedo responder a todas por la sencilla razón de que no sé qué responder, pero puedo algunas quizás más que otras. Quizás comencemos por lo del demonio. El demonio, la figura del demonio es una figura que procede, a nosotros nos llega a través de la religión y está presente en los textos sagrados del cristianismo, el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y en ese ámbito de lo religioso tiene una función y una explicación teológica y hay que ir a los textos sagrados, a los estudiosos de los textos sagrados de la Biblia para que nos digan qué quiere decir esos textos. Los textos sagrados también son textos literarios, son textos que hay que interpretar. Y existe una hermenéutica, una ciencia de la interpretación de los textos bíblicos. Desgraciadamente, esa ciencia o esa aproximación a los textos bíblicos para aprender a interpretarlos, eso implica aprender a comprender qué tipos de textos son, cuándo fueron escritos, por quiénes fueron escritos, en qué lengua fueron escritos, con qué pretensiones, con qué objetivos, en qué entorno hermenéutico fueron escritos. Hay una gran ignorancia. Muchas personas cogen la Biblia, la abren, leen, se encuentran un pasaje donde hablan del demonio y lo citan
como si estuvieran leyendo el periódico del día, o como si estuvieran leyendo un texto que no requiriera interpretación. ¿Sí? Eso en cuanto en general. Y de eso se ocupa la teología. Con eso yo creo que se puede, desde esa perspectiva se puede decir que el demonio es una personificación, una figura que ayuda a personificar el mal. San Agustín, el que yo cité al comienzo y que a mi juicio es uno de los pensadores más contundentes en toda la historia de la filosofía en torno al tema del mal, San Agustín fue formado dentro de una filosofía maniquea, eso desde el joven. San Agustín es de la antigüedad, San Agustín no es medieval, es antiguo, es del cristianismo antiguo, siglo V. San Agustín fue formado en una mentalidad maniquea en donde había un principio bueno y un Dios bueno y un Dios malo. Y él, las dificultades que tuvo para aceptar el cristianismo era que tenía que superar eso. No hay un Dios bueno y un Dios malo, hay un Dios bueno, no hay un Dios malo. En toda su obra, incluso algunos especialistas dicen que no lo logró superar nunca. Y que en su obra se quedaron muchas huellas, se mantienen muchas huellas de maniqueísmo, como si hubiera un principio malo, y que eso es responsable, por ejemplo, en que San Agustín viera en la sexualidad humana, en la política, principios malos. Lo cual muchos pensadores contemporáneos asumen sin darse cuenta de que la política es algo sucio. Cuando usted entiende que la política es algo sucio, malo, ojo con el maniqueísmo. Puede estar usted repitiendo un esquema mental, el mismo del que piensa que la sexualidad por sí misma es mala, simplemente que cambia de lugar del mal, ya no es la sexualidad, sino es la política. Y hay muchos políticos de izquierda, o de derecha, o de centro, que tienen esa mentalidad, ya no respecto de la sexualidad maniquea, sino respecto de la política. Hay políticos buenos y políticos malos. Y yo creo que eso es bastante cuestionable. El problema con el demonio es que se traduce a la cultura de la religión y se independiza en cierta forma del significado que tiene en los textos sagrados. Entonces hay representaciones culturales del demonio con cachos, con cola, con un garfio, con no sé qué, con muchas formas, y hay muchos nombres, Belcebú, Satanás, muchas formas de nombrarlo. Y se independizan del significado religioso original. Satanás de Mario Mendoza, yo creo que esa alusión es un poco a eso, a que pues el tema religioso ahí no aparece mucho. Si usted se da cuenta, no es un tema religioso, pero Satanás es una representación o una idea o un personaje que sin el origen bíblico es inexplicable. ¿De dónde sale ese personaje? ¿De dónde proviene? En la imaginación popular de la religión. Pero se independiza y tiene ya entonces vida propia. Y aparece en las óperas, en Don Giovanni de Mozart, que es una figura extraordinaria, aparece al final la figura del mal encarnizado, en donde Satanás pues no es, y así en muchas representaciones, en donde está la encarnación del mal, la personificación del mal. En el Goethe de Fausto, Mefistófeles es la encarnación del mal, que se presenta como una persona, y no importa el nombre. Nosferatu, Drácula, yo no me atrevo a hablar de los Simpsons porque no lo he visto, pero de pronto por ahí está esa figura sin que la nombren. Bueno, entonces yo sí creo que no hay, claro, hay cosas que entonces viene un tema que es muy complicado: culto al demonio, ritos satánicos, religiones en donde hacen misas, entre comillas, para Satanás. ¿Eso qué significa? Eso
eso es una irracionalidad, pienso yo, total en estos temas, pero que están presentes en la vida. Cuando digo que irracional, no significa que no tenga importancia y que no debe ser atendido. El juego ese que usted menciona, que salió, eso fue hoy en el periódico, si no estoy mal, o ayer, ¿sí? De un juego que se llama, ¿cómo es? La ballena azul, que meten a los niños o a los adolescentes en unos juegos por internet en donde acaban suicidándose. Eso fue lo que yo más o menos leí así rapidito, sin dedicarle mucho tiempo. Pues terrible eso, evidentemente. Pero fíjese usted, son diferentes maneras de representar. Claro, detrás de esa personificación queda la pregunta, ¿y existe un espíritu del mal? ¿Personal? ¿Que haya que luchar contra él? ¿Un Satanás? ¿Una personificación objetiva, existente, con entidad propia, positiva del mal? Yo no me lo he encontrado hasta ahora. Y no creo. Existe una tendencia y una posibilidad de que el hombre se malogre por el mal, es mi percepción personal. Y eso creo que es el mal, el demonio, eso es, la posibilidad de que el ser humano se malogre, se haga daño a sí mismo, vaya contra los planes de la creación de Dios, para los que creemos en Dios, que vaya en contra y se oponga en ese sentido a los planes de felicidad o de realización y que se malogre el ser humano, sí, eso es posible. Y que hay efectos psicológicos, sociales, tremendos, que hacen mucho daño a la psicología y al bienestar, los cultos al mal, lo que llaman las posesiones diabólicas, exorcismos, todo ese tipo de ritos que ocurren en la sociedad. Yo no soy experto en eso, pero sí he hablado con gente que ha estudiado mucho el tema, ¿sí? Y creo que detrás de eso hay una manipulación tremenda de la fragilidad humana, negocio. A mí me ha tocado, lo digo también como sacerdote, encontrarme frente a situaciones en que personas que dicen estar siendo sometidas a espíritus malignos, demoníacos, ritos para hacerles mal, el sufrimiento, la capacidad de hacer mal con eso es muy grande, pero de ninguna manera es un poder que esté dominando al hombre como un principio del mal autónomo respecto al poder de Dios o al poder de la naturaleza, que la domine, que la esté maltratando con una intención perversa. Creo que todo eso tiene origen en el ser humano, en la mala condición, la posibilidad malévola del ser humano. Y eso es, creo, parte de la literatura negra.